Bienvenidos a nuestra serie sobre Jesús y el judaísmo. En la parte de abajo usted nota que ya estamos en la serie número 21 y vamos a estudiar el texto de Mateo 23, 1 al 22. Y hemos colocado un nuevo título de esta serie de Jesús y el judaísmo, y es la Cátedra de Moisés. Abrimos pues el Mateo 23 y leemos inicialmente, porque vamos a ir leyendo despacio este texto que es bastante largo. Dice el Mateo 23:1: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4. Y ahí tenemos la lectura por esta enseñanza. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23, 1 al 4. Ha invitado a otras personas: traigan papel y lápiz, y mientras nos tomamos un café vamos estudiando las Escrituras. Jesús solía hablar a las multitudes, y recuerde que dentro de los días de Jesús había una religión. Cada vez que usted lea, como hemos estudiado el Mateo 15:1, que se refiere que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, son los representantes de la religión del judaísmo en su momento. Luego, al leer nosotros Mateo, encontramos varias referencias, como Jesús habla con ellos. Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. O sea, está haciendo una referencia que las multitudes, las gentes, habían oído, y esa enseñanza que habían oído era precisamente de los escribas y de los fariseos. Y en el 22 dice: pero yo os digo. Ve el contraste. Es decir, ustedes han oído a los de la religión del judaísmo, ustedes han oído a los escribas, han oído a los fariseos, pero ahí está el pero yo os digo. Es decir, lo que ellos les han dicho a ustedes hay que corregir, y yo los estoy corrigiendo. Es decir, están enseñando de tal manera que no es así, pero yo les enseño de esta manera. Mateo 5:31 dice lo mismo. También fue dicho, y luego dice el verso 32, pero yo os digo. Otra vez el contraste. Estamos en Mateo 5:31. También fue dicho, es decir, lo han dicho los escribas y los fariseos. Y luego el 32, pero yo os digo. Usted nota también en Mateo 5:33, donde dice: además habéis
oído que fue dicho a los antiguos. O sea, lo que dijeron ¿quiénes? Lo que dijeron los escribas y los fariseos, una religión que venía de tiempo atrás, que se forma a partir del año 200 antes de Cristo, que es toda la historia de los macabeos. Como en algún momento dije, voy a dar una enseñanza específica sobre los macabeos y el nacimiento del judaísmo. Y luego el 33, el 34 dice, pero yo os digo, ve el contraste. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, o sea, lo que les precedieron, pero yo les digo. En Mateo 5, 38, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. El 43, oísteis que fue dicho. 44, pero yo os digo. Y cuando Jesús dice yo os digo, él utiliza correctamente la enseñanza de las Escrituras, que en los días de Jesús era el Antiguo Testamento o el llamado el texto hebreo. Así que, como estamos en esta serie, recomiendo leer nuevamente cuando termine esta enseñanza y leer continuamente Mateo 15, 1 al 20, que hace parte de nuestra enseñanza que viene desde la serie número 1 hasta la serie número 20. Y así vas a tener una mejor comprensión del mensaje de Jesús. Y ahora que entramos a Mateo 23, te darás cuenta la importancia de Mateo 15. ¿Para qué? Para que sepamos qué hacer cuando vienen las enseñanzas de la religión del judaísmo. Pero como nosotros no vivimos ese contexto, tiene que ver con lo que enseñan las religiones, porque las religiones toman esa marquilla, toman esos patrones que usaba la religión del judaísmo y nos va a ayudar a nosotros también a tener mucho cuidado. Hoy podríamos decir, la religión A dice, pero Jesús dice. La religión B dice, pero Jesús dice. La religión C dice, pero Jesús dice. Y lo que Jesús dice lo encontramos en el texto del Antiguo Testamento. Pero cuando las religiones dicen, no se apoyan en las escrituras del Antiguo Testamento, sino en la ley oral, es decir, lo que ellos promueven o enseñan aparte de la escritura. Entonces, hecha esta introducción, vamos a Mateo 23. Sé que a partir de hoy usted va a continuar leyendo este texto y solamente para introducirnos hemos leído Mateo 23, 1 hasta el versículo 4, que explicaré estos 4 versículos. Entonces nos encontramos en la misma atmósfera, es decir, la religión del judaísmo en los días de Jesús. La misma atmósfera de enseñanza, por supuesto, que encontramos tanto en Mateo 15, pero es en todo el texto de Mateo. Y a medida que usted estudia también están Marcos, Lucas y Juan. Jesús habla precisamente en el versículo 23, en el capítulo 23 de Mateo, capítulo 23 de Mateo, en el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir es que los escribas y los fariseos, o sea, los representantes de la religión del judaísmo, ellos daban cátedra sobre Moisés, es decir, enseñaban acerca de Moisés. Y por supuesto estamos hablando
de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Así que cualquier escriba y fariseo o rabino o maestro en esos días de la religión del judaísmo, ellos enseñaban acerca de Moisés, porque Moisés es el máximo líder dentro de la religión del judaísmo. Y Jesús habla precisamente a los mismos fariseos que son los que darán cátedra de Moisés. Ellos enseñan sobre Moisés. Ellos son gente respetados en el ambiente en que vivían. Llame los rabinos, llame los escribas, llame los fariseos, que precisamente hablaban sobre Moisés. Obviamente que nos vamos a dar cuenta en el versículo 3 que ellos enseñaban sobre Moisés, pero mezclaban las enseñanzas de Moisés con las enseñanzas de ellos. Es decir, mezclaban la enseñanza escrita, la enseñanza escrita, y la mezclaban con lo que ellos decían. Entonces, en esa mezcla, ellos están diciendo, por ejemplo, Dios dice en Éxodo, en el capítulo 20, acerca de honrar a padre y madre. Recuerde que lo estudiamos en Mateo 15. Y en la medida que ellos traían ese texto, que era el texto del Antiguo Testamento, lo mezclaban con sus enseñanzas y explicaban cómo entender esa enseñanza de Éxodo 20 sobre honrar a padre y madre, que era completamente distinto a la enseñanza. Entonces esa mezcla hacía que la gente, al oír a los escribas y los fariseos, a la religión del judaísmo, al oír a Moisés y un texto, más la mezcla, que no se daban cuenta, pensaban que también era palabra de Dios. En los estudios que hemos venido trayendo, hemos usado dentro de nuestra, llamemos así, para poderlo entender mejor, hemos traído de la religión popular, de la que muchos de nosotros estuvimos, y por ejemplo la enseñanza del purgatorio. La enseñanza del purgatorio no está en las escrituras, pero ¿qué hacen ellos? Toman Lucas 12:59, dicen que Dios dice, hacen una interpretación que no es y lo mezclan, y al mezclarlo están diciendo que Dios dijo una cosa y Dios dijo una cosa. O sea que cuando dice Dios dijo, muchas veces sí es el texto, pero otras veces Dios dijo para explicar el texto no pertenece al texto. O sea, mezclan, y escríbalo, mezclan la palabra escrita con la palabra oral. Es decir, mezclan lo que está escrito, lo mezclan con los preceptos o enseñanzas de la religión. Es decir, son rabinos o son gente muy respetable en la enseñanza, que hablan sobre Moisés. Y es que muchas religiones hablan sobre Jesús, pero su interpretación es completamente errada. Por ejemplo, hay una religión que habla de Jesús, pero cuando hablan de Jesús usan textos del Nuevo Testamento para hablar de Jesús y hablan que Él no es Dios. Hablan que Él no perdona pecados. Hablan, entonces lo mezclan de tal manera que cuando usted está oyendo no sabe distinguir dónde está la escritura y dónde empieza la enseñanza de ellos. He hecho un ejemplo continuamente y es el pan envenenado. Se ve como un pan, pero por dentro tiene veneno. Solo que al comerlo va trayendo los frutos de ese veneno. Porque si a usted le colocan un tarro o una botella que dice veneno, usted no se lo toma. Pero si usted le dan un pan envenenado, usted no ve y usted se lo come. Entonces, si una persona entra de una vez y dice, vea, Jesucristo no es Dios, usted no rechaza eso. Si está, pues, conoce las escrituras. Pero, si a usted le dicen, Jesús hizo esto, nació, murió,
etcétera. Entonces ya lo van introduciendo y de pronto pero él no era Dios, él no era hijo de Dios, él no era hijo de hombre, y daban otras explicaciones. Eso es una religión que hay ahora, que es muy fácil de distinguir. Eso se llama, alguien dijo que era como el judaísmo moderno, porque niegan que Jesucristo es Dios. Y obviamente usted sabe cuál es esa religión, no sé si usted estará en esa religión, pero se mantienen tocando en las puertas, como si ellos fueran testigos de Dios. Y para uno ser testigo de Dios tiene que ser testigo de Jesús, pero son testigos de Dios sin ser testigos de Jesús. Así que ellos hablaban en el texto de Mateo 23:2, ellos sí daban cátedra de Moisés, pero a la vez mezclaban sus promulgaciones, o sea, sus declaraciones, o sea, la ley oral. Estoy hablando de la época de Jesús. Estoy hablando de los días de Jesús. Estoy hablando de el Oriente. Estoy hablando de Israel, ¿sí? En esos días enseñaban que para comprender las escrituras de Moisés tenían que tener las enseñanzas de los escribas y las enseñanzas de los fariseos. Hoy día, que ya hay documentos de la religión del judaísmo, como la Mishnah, como el Talmud de Jerusalén, ¿cuál es el otro? Como el Talmud de Babilonia, como los Midrash o comentarios de textos del Antiguo Testamento, lo enseñan para tratar de comprender el Antiguo Testamento, y lo que hacen todos esos documentos es desviar a la persona de las escrituras mismas, empezando porque niegan que Jesucristo es Dios, niegan que Jesús perdona pecados, y etcétera, etcétera. Obviamente que ellos sí enseñan, y las religiones hablan de Dios, pero lo mezclan, y escribe esa palabra, mezclar. Entonces, cuando los fariseos y los escribas, o sea, la religión del judaísmo, enseñaban los escritos de Moisés, entonces ellos decían que era necesario una explicación oral, y ellos eran conocidos por las enseñanzas orales, o sea, lo que ellos decían sin tener en cuenta el texto. Recuerde que por eso estudiamos Mateo 23, y en Mateo 23 dejamos nosotros sentados, en Mateo 15 dejamos nosotros sentados por la palabra de que uno de los principios del judaísmo, número uno, es que ellos seguían por la ley escrita, o sea, el Antiguo Testamento, y por la ley oral, lo que ellos dicen, pero el énfasis es la ley oral sobre lo que está escrito. Mateo 23. Así que Jesús les dice en el versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. No pierda de vista, dar cátedra era que daban enseñanzas, y ellos dicen, recuerda el segundo principio que estudiamos anteriormente, ellos dicen tener la autoridad absoluta, la autoridad rabínica, y son ellos los únicos que pueden interpretar el texto, pero lo interpretan trayendo el Antiguo Testamento y trayendo la ley oral. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Que estamos empezando a enseñar sobre Mateo 23, la cátedra de Moisés. Oremos un momento. Jesús, muchas gracias por dejarnos el texto, la palabra, para poder comprender qué es lo que tú enseñas y qué es lo que tú dices que nosotros no debemos de aceptar. A ti sea, Jesús, la gloria, la honra y la alabanza. Bendiciones siempre.